y estará nuestro pastor Habacuc Cierto pasando adelante para que nos traiga la palabra del Señor. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Qué maravilloso es poder haber sido libres para adorar al Señor. Amén. Es increíble que hemos leído en muchas ocasiones pasajes de la Escritura que cobran un significado tan vital cuando entendemos lo que implica la redención. Jesús le dice en el relato bíblico que Él busca verdaderos adoradores. El texto nos dice que busca verdaderos pastores, verdaderos líderes, verdaderos obispos, no, verdaderos adoradores. Si alguien es un verdadero adorador, va a ser un verdadero pastor. Si alguien es un verdadero adorador, va a ser un verdadero líder, un verdadero obispo. Amén. El problema con muchas personas que nosotros vemos hoy día, que se puede poner en duda su cristiandad, su fe, es porque el altar de la adoración está seco, está mojado, está arruinado. Dios nos ayude, hermanos, a perseverar en este llamado que nos hace, en esta búsqueda que el Señor tiene en cada iglesia del mundo. Sean templos grandes, templos pequeños. La presencia del Señor busca ese verdadero adorador. Porque si es un verdadero adorador, tenemos la plena certeza de que es un verdadero hombre o mujer de Dios. Todas aquellas personas que nosotros vemos que han sido escándalo en el reino de Dios, que han sido un cáncer en las iglesias, tienen la característica de que su adoración es falsa, es espuria, es hedionda, por usar un término más entendible. La verdadera adoración sale solamente de un corazón redimido. A ese Dios oye, al que ha sido redimido, que sus pecados están perdonados. Esa es una alabanza dulce. Dios se conmueve cuando alguien, a pesar del tiempo, no se olvida que su vida fue redimida, fue limpia. La palabra del Señor siempre trae un elemento vital para nosotros. No se nos debe olvidar de dónde el Señor nos sacó, no se nos debe olvidar que debemos y tenemos una lealtad eterna con nuestro Señor. Eso implica que la adoración verdadera la podemos elevar delante de su trono aún en los momentos más críticos de nuestra vida, en los momentos más oscuros. Dios espera que nosotros elevemos un canto de adoración. Es que la adoración no es solamente un canto. La adoración implica obediencia. Muchas personas, tal vez como yo, no tengamos el coro vocal, no tengamos músicos, la destreza de tocar un instrumento. La adoración no es en sí alabanza, la adoración es lealtad a Dios. Hay muchos músicos. Los domingos, hoy como es domingo, los templos deben explotar de música en muchos lugares. Mucha gente queda afónica incluso cantando, pero no tenemos certeza si realmente eso es adoración. Las iglesias están llenas de hipócritas, ¿por qué no decirlo? Llenas de gente que a Dios lo ha fastidiado con esa adoración. La Biblia dice que Dios solamente oye al que está humillado. Gloria a Dios. Y ese es el problema hoy día de mucha gente. Yo que soy un peregrino, que camino entre pecadores, porque no soy pecador, fui pecador, pero no soy pecador. Camino entre pecadores y muchos de ellos susurran al oído, Dios me oye, canto a Dios. Hay una gran diferencia entre cantar a Dios y adorarlo. Cuando una persona adora a Dios, tiene un compromiso solemne, un pacto inquebrantable de que aún en sus momentos tenebrosos, en sus momentos de duda, en sus momentos incluso tal vez de querer retroceder, se acuerdan de que lo único que puede retribuirle este corazón penitente a la gracia divina es adoración.
El silencio también es adoración. Le haría muy bien a mucha gente callarse. El silencio, cerrar la boca, el enmudecer delante de Dios. Yo no lo sabía, dijo el patriarca. Yo no lo sabía. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. De oídas te había oído, dijo otro patriarca. Ahora mis ojos te ven. Aléjate de mí que soy pecador, dijo Pedro. ¿Cuánta gente necesita realmente un encuentro real y genuino con Dios? Gloria a Dios. La palabra del Señor entonces nos invita, nos convoca. Hay gente que seguramente va a ver este culto, este mensaje. Estamos en la ciudad de Licanray, junto al pastor Roberto, su familia, la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Fue escrito hace mucho tiempo que Él no habitaría en templos hechos por mano de hombre. Pero hay mucha gente que va al templo peregrinando, creyendo que ahí se va a encontrar con Dios. Nos vamos a llevar muchas sorpresas dentro de un breve tiempo. Templos contaminados, tal cual Jesús se encontró cuando fue a Jerusalén y no tuvo otra opción. Pudo haber predicado el sermón de la montaña, hermosa bienaventuranza. Pudo haber sanado como lo hizo en incontables ocasiones, pero Jesús agarró cuerdas, látigos y azotó a cuanto se le cruzó por delante. Lo primero que hizo fue limpiar esa administración podrida. Volcó las mesas de los que tenían dinero. Luego sacó los animales. Y Jesús, en un mensaje breve, sencillo, contundente, analizó cuál era el problema de la iglesia, que sigue siendo el problema de la iglesia de todo el mundo, en cada lugar. Esta casa será llamada casa de oración. Y ustedes son los culpables, le dijo Jesús. No son los políticos, no, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ustedes se han convertido en unos ladrones. Gloria a Dios. La oración es lo que Satanás extirpa del corazón del creyente de las iglesias. Cristianos que no oran, cristianos que no saben orar. Me encuentro en este peregrinaje cada vez que viajo con gente que no sabe orar y gente que ha dejado de orar. Gente que solamente recurre a Dios en sus momentos de agonía, pero cuando Dios en su misericordia los bendice, los protege, porque Dios es fiel. Amén. Dios ama. Pero mucha de esta gente infame le da la espalda a Dios y solamente recurre a Él en sus momentos de desesperación. Es una honra para mí estar aquí en este lugar. Traigo los saludos de parte de mi esposa, Margarita, de parte de los pastores del ministerio, del obispo Hernández de la Florida, del pastor Carlos, de los Nogales, del pastor Ángel, del Cincolco, del pastor Guillermo. He hecho una gira de hace unos días en Bahía Mansa, Osorno, en la ciudad de Victoria, y ahora estamos aquí en Licanray, junto al pastor. Y siempre lo que nos convoca, estimados hermanos, iglesia, es esto, la palabra de Dios. Amén. Por la cual, sin duda, no estoy dispuesto a morir, porque no es buen negocio morir en una batalla. ¿De qué sirve un soldado muerto si no estoy dispuesto a pelear y vencer? Al que venciere, dice la Biblia, la palabra del Señor, al que venciere. Hay muchos cristianos que no tienen certeza de esa bravura que Dios quiere colocar en sus corazones. Como le decía el pastor en delante, a orilla del lago, son unas gallinas, un corazón de gallina, un corazoncito pequeño. Dios nos ayude y le haga la transfusión necesaria que tenga que hacer a las personas que se han acobardado ante el enemigo. Somos débiles, sí, estamos rodeados de flaquezas, sí, pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor implica que nosotros conozcamos su carácter, su personalidad, esa intimidad que necesitamos con el Señor. La palabra del Señor en esta hora nos va a hablar acerca de la felicidad del justo y el triste final del pecador. En este viaje que siempre hago de vez en vez, me encuentro con situaciones lamentables, vidas deplorables. Si me pongo a pensar, y si tuviésemos la revelación, y tuviésemos revelado el misterio del día y la hora en el cual nuestro Señor vendría, debemos tener por seguro que faltarían templos para llenar, faltaría espacio para recibir a tanta gente. Todos estarían purgando sus pecados,
confesando la inmundicia que hay en sus vidas. Pero como nadie sabe el día y la hora, lo han tomado por fábula, lo han tomado por un relato que infunde solamente temor en las personas. Pero el dueño de casa vendrá. Amén. El juez vendrá. Amén. No sucederá cuando los que escudriñan los tiempos lo precisen. Porque el texto lo dice, en la hora en que menos pensáis. Hoy día todos están pensando en la venida de Cristo. Todos los analistas, los calculistas en teología, en historia, en todos los aspectos, todos dicen, puede ser mañana, tal vez en un par de meses, a lo mejor fulano puede ser el futuro dictador del mundo. Todos están pensando en eso. Podemos entonces creer con certeza que la venida del Señor no está a la vuelta de la esquina, porque sucederá, dice, en el momento en que menos pensáis. Se acerca un sopor a este mundo, un letargo, un sueño, un tuto, como le dicen a los niños, lo cual le ocurrió a los discípulos cuando estaban en el huerto, que dice que fueron invitados por Jesús no a cantar, sino a orar. Vengan conmigo para que oren. Y dice la Biblia que no pudieron a causa de la tristeza. La tristeza es el enemigo, tal vez uno de los tres enemigos del ser humano, uno de los peores que puede sentir un hombre o una mujer, la tristeza. Mucha gente a la cual yo conozco en estos viajes y vuelvo a ver de vez en vez, tienen semblantes tristes. El diablo los azota con innumerables situaciones y no tienen gozo. Yo oro por mi vida y le digo, Señor, soy feo, pero no tonto. Tal vez el rostro engañe, pero mi corazón está alegre. Amén. Gloria a Dios. No por ser pastor, no por ser obispo, no por tener reconocimiento. Estoy contento porque voy a la patria celestial. Amén. En cualquier momento tengo las maletas listas y vamos de camino. Pero en ese intertanto, en esta espera, pienso en aquellos que han perdido el pasaje. Pienso en aquellos que han perdido el interés, que dijeron quiero ir y hoy dicen tengo otros intereses. Se nos puede venir a la mente por estas tierras cercanas, tierra que hace muchas décadas era fecunda en el Evangelio. Hoy nos encontramos con personas que han desertado de la fe, han sido traidores, han mancillado el Evangelio, han prostituido la palabra, han sido una deshonra. Aún así Dios extiende su misericordia sobre muchos de ellos. Y ahí entramos nosotros. Entramos para llevar a la oración, a la súplica, que en esta última llamada ellos puedan realmente acercarse a la gracia del Señor, no a la iglesia. Lo maravilloso del libro de los Hechos dice que el Señor añadía a la iglesia. Ni un pastor, ni un líder, ni un hombre tiene autoridad para meter gente en la iglesia. Si la iglesia está vacía, que se quede vacía. Si un hombre o una mujer intenta meter gente a la iglesia a la fuerza, es muy poco probable que esa gente llegue al cielo. La iglesia no es sinónimo de salvación. Dice que el Señor añadía. Él añade. Una vez que la gente está añadida, entra el rol del pastor, de los líderes, de los ministros, de la pastora, que es lo que le dice nuestro Señor al apóstol Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Cómo un hombre va a apacentar las ovejas? No solamente por obedecer, primero debe amar al Señor. ¿Me amas? Mucha gente que está en los ministerios no aman al Señor, por eso no apacientan a las ovejas. Tienen gente, tienen rebaños, pero no las aman. No pueden apacentarlas porque no aman al Señor. No aman al Señor, aman el dinero, aman la fama, aman la posición, aman el adulamiento, y muchos de ellos son verdaderos hombres que piensan en encamarse con una hermana sencillamente. Estas cosas son duras de decirlas, pero es la realidad del mundo evangélico, es la realidad del mundo de la cristiandad. Verdaderos años sentados en los atrios del Señor, que no podrían responder esa pregunta: ¿me amas?
Pedro amaba al Señor. Amén. Lo amaba. Gloria a Dios. Pero eso no le convencía al Señor. Le vuelve a decir, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro dice que entristecido le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Seguramente en la mente de Pedro recordó que hace 3 años atrás lo vio por primera vez a Jesús caminando en la orilla y Pedro afanado en sus redes, en sus negocios. Tengo que hacer tal o cual cosa. Y le dice, ven, sí, voy a ser de ti una persona distinta. Vas a pescar hombres. Por eso Jesús le dice, vas a apacentar los corderos. No son tuyos, son míos. Y los vas a apacentar. Lo que está ocurriendo hoy día en muchas iglesias, estimados hermanos, iglesia, es algo que debiera inquietarnos. El diablo va a hacer su trabajo porque es diablo. Si no lo hiciera, no sería diablo. El problema no es entonces el diablo. Él hace bien su trabajo. El problema es el cristiano. El problema es el líder. El problema es aquel que ha dicho que va a hacer y no hace. La falta de compromiso, la liviandad, la superficialidad. Va a parir ignorancia. Va a parir apatía. Y en muchos casos se va a coronar simplemente como hipocresía. Personas que van a los templos a peregrinar los domingos, no a rendir a Dios adoración, ni culto, ni pleitesía, ni tributarle alabanza, ni adoración, simplemente van para que Dios los felicite. Quieren recibir de parte de Dios un reconocimiento que no se merece. Señor, hemos hecho lo que tú nos has pedido. Son como aquel moderno hipócrita del cual Jesús habló. Voy al templo tantas veces a la semana, doy lo que me pides. Los templos están llenos de esa gente, los conozco, me he sentado con muchos de ellos y tal vez algunos de estos vean el video y se sientan ofendidos o aludidos. Jesús habló que había otro hombre fuera del templo, que no conocía la liturgia del culto, la alabanza y la adoración, pero que de lejos se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Cúbreme el propiciatorio donde se ponía la sangre en el pacto. Soy pecador. Qué difícil es que nuestra gente reconozca su pecaminosidad. Es muy difícil. A la gente le encanta vestirse en ese halo de santidad. Hablamos de aquellos que no están en plena comunión con Dios. Aquellos que mantenemos nuestra integridad, habremos de mantenerla. Como dice el texto, el que persevera hasta el fin va a ser salvo. El Salmo 1 nos comienza diciendo una cuestión que es importante entenderla. Bienaventurada la persona, bienaventurado el hombre o la mujer que no anda en consejo de malos. Una de las herramientas más grandes que usa el diablo, y leemos el Salmo 1, del 1 en adelante, comenzando la palabra del Señor, una de las cosas más engañosas que el diablo utiliza es el consejo. El texto dice, bienaventurado el hombre o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Los malos aconsejan. Y no podemos tener temor en añadir lo siguiente, el malo no solo aconseja, sino que el malo también va a la iglesia. El malo también aporta, el malo también hace presencia. Pocas veces he visto cristianos buenos, honorables aconsejar. No quieren verse involucrados en una situación, dicen ellos, que no les es pertinente. Pero el malo siempre anda aconsejando. El malo siempre anda opinando. El malo siempre anda imponiendo y exigiendo que sea escuchado. Las versiones varían, pero en esencia es lo mismo. Bienaventurado, que significa dichoso. Siéntete feliz cuando tú eres una persona que no anda en consejo de malos. Aquí no se habla del ministerio de la consejería, ni de la mentoría, ni del asesoramiento. El consejo es sencillamente una palabra, una idea
sugerente. El consejo no es una obligación, no es una imposición. Es como le ocurre a los jóvenes o a los adolescentes en los colegios, cuando otro compañero o compañera le dice algo y por la inmadurez el otro lo toma y lo hace. Aquí habla del consejo del malo. Todos los salmos, la gran mayoría, fueron escritos por David, por Asaf, por Moisés, por Salomón y otros cantores del templo. Son más de 100, cientos de capítulos, miles de versículos que solemos creer que nos habla de la adoración a Dios, de la alabanza, pero en muchos de los salmos encontramos doctrinas vigentes para este tiempo. Y una de ellas empieza con el Salmo 1, el verso 1. No debemos andar en consejo de malos. De vez en vez entonces van a acercarse personas malas y nos van a querer dar consejo. Se nos puede venir a la mente entonces el escrito de Isaías, profeta del Señor, el cual ve en Cristo en el futuro, cuando se encarna, dice consejero eterno. Luego Jesús habla del Espíritu Santo, el que iba a aconsejar al creyente en su camino. Consejo celestial. Hoy día nos estamos llenando de gente que anda en consejo de malos. En las iglesias estamos llenos de eso y por eso les va como les va, porque no siguen el consejo de un hombre o de una mujer de Dios, siguen el consejo de los malos. El escritor sigue diciendo: ni se detiene en el camino de los pecadores. Está el camino de los pecadores, eso lo sabemos, hemos transitado alguna vez de nuestra vida por ese lugar. El camino de los pecadores es totalmente engañoso. Así como vemos una ruta que dice que hay que girar en tal sentido, en el camino del malo el diablo juega y gira el cartel. Tú has confiado y piensas que ir para allá, pero te vas al barranco. El camino de los pecadores. Es ahí donde tiramos la semilla del Evangelio. Y ese camino de los pecadores está lleno de infamia, lleno de degradación. Dichoso el hombre que no anda en camino de malos, en consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores o de los escarnecedores. El escritor en este versículo ya menciona 3 cosas que, si las analizamos, ponen una carga en nuestro corazón. Habla de los malos, habla de los pecadores y habla de los escarnecedores, de los burladores. Nadie quisiese tener una iglesia con ese tipo de personas, pero estamos llenos de ese tipo de personas. Llenos de gente mala, gente que es pecadora y gente que es burladora. Y tal vez mucha gente que ve esta palabra dice: pero en mi iglesia yo no he visto a nadie que sea pecador, ni malo, ni burlador. Tendría que usted entonces echarse esas botas que antes habían en una propaganda, Clarimil, colirio, como dice el Apocalipsis. Eso es no querer ver lo que ocurre en nuestra realidad. Hoy la iglesia cristiana, el pueblo evangélico, indistintamente del letrero que esté colgando sobre una pared, está siendo azotado por gente mala, pecadores y burladores. Y no hay que tener temor en decirlo, han hecho muy bien su trabajo. Han hecho muy bien su trabajo. Bienaventurada la persona que no anda en camino, en consejo de malos, no se detiene en el camino de los pecadores, y debe sentirse bienaventurado si no se ha sentado en la silla de los burladores. Así como nos habla del pecador, de los malos y de los burladores, nos habla del consejo, nos habla del camino y de la silla. Son detalles bíblicos que tenemos que darnos cuenta. ¿En qué silla me estoy sentando? ¿En qué camino estoy viendo? ¿Qué consejo estoy escuchando?
Porque el diablo puede ponernos en una silla muy cómoda para que el burlador inserte todo el veneno que tiene en su corazón. El versículo 2, después de haber dado estas bienaventuranzas, estas dichas, si no andamos en el consejo de malos, si no andamos en el camino de los pecadores y si no nos sentamos en la silla de los escarnecedores, entonces el verso 2 nos habla de la felicidad del justo. Dice: antes en la ley de Jehová se deleita, se goza. Y ese es el problema. Insisto en lo que les decía al inicio. Cada vez que voy a algún lugar, puedo testear, percibir si las personas se deleitan en la palabra del Señor. Dice el versículo 2: antes en la ley de Jehová se deleita y en su ley medita de día y de noche. Cada vez que viajo me acuesto a las 3 de la mañana y me despierto temprano, porque a la gente les apasiona hablar con alguien que se deleita en la palabra del Señor. Pero tengo mis serias sospechas que mucha gente no se deleita en la palabra del Señor. Aquí dice de día y de noche. Hay mucha gente que pregunta cuestiones que son realmente tontas y estúpidas. ¿A qué hora puedo leer la Biblia? ¿A qué hora? Aquí dice día y noche. Amén. Permanentemente. En la iglesia donde me congrego, le enseño a mis hermanos que tienen que andar con su Biblia, en la medida de lo posible, donde puedan ir. Porque si le das hambre, así como usted sale con su snack, su pan, su huevo duro, nosotros debemos entonces, si nos da hambre, alimentarnos de la palabra del Señor. Dice que en la ley de Jehová está su delicia, amén, su deleite. Sé que hay mucha gente que no se deleita en la palabra del Señor, no es su delicia. Otras cosas son su delicia. Para mucha gente su delicia es el buen vivir, el buen pasar, el ocio, cualquier cosa, menos la palabra del Señor. Antes en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces la palabra del Señor debemos deleitarnos en ella, nuestra delicia, amén, y meditarla. Cada vez que viajo a diferentes lugares, la gente me da cositas ricas y es un deleite, es un paladar, porque no siempre disfruto de esas cosas. Es una delicia. Cada masticada es un deleite. El texto dice que la palabra del Señor en el corazón del hombre y de la mujer debe ser un deleite. Y ahí estriba, empezamos a entrar en el problema de fondo de mucha gente que no se deleita en la palabra del Señor. El diablo hace todo lo posible por alejarlo de la palabra del Señor. No se deleita. Y si no se deleita en la palabra del Señor, menos puede meditar en ella de día y de noche. El diablo tiene entretenidos a muchos cristianos por años. Por años. Y no es exageración lo que voy a decir. Muchos escuchan o leen un versículo bíblico solamente cuando yo los voy a ver. Puede pasar un año y tengo certeza de que esa persona no ha agarrado su Biblia o se ha dado el tiempo de leerla. Pero sí tiene afanes, sí tiene preocupaciones, sí se pone exigente que Dios lo oiga. Hay que ser muy cara dura para tener un corazón y enfrentarse a Dios de esa manera. Dios va a arreglar muchas cosas en su juicio, mi estimado hermano. Mucha gente ha sido atrevida con Dios. Mucha gente ha sido atrevida con Dios. Mucha gente del mundo, ahora que vienen estos aires de elecciones, impíos, muchos de ellos toman nuestra palabra de Dios y la ponen en su boca. Y mucha gente ingenua cae en ese discurso del político adulador que dice que Dios también lo ama, que dice que también Dios lo escucha. Es muy difícil creer eso, porque según estamos leyendo en este texto,
Dios espera que las personas se deleiten en su palabra. La palabra de Dios sea una delicia para ellos y mediten en ella de día y de noche. ¿Cómo una persona va a meditar en la palabra de Dios de día y de noche si no se hace un hábito? El verso 3 sigue hablando de esta persona. Primero dice dichoso en el verso 1. En el verso 2 dice antes esta persona. En el verso 3 dice será. Se refiere a este mismo hombre y mujer, el hombre y mujer ideal a quien Dios espera. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol nunca se va a marchitar, nunca se va a secar, porque no va a precisar que alguien lo riegue todos los días. Ese árbol, al estar plantado junto a corrientes de agua, tiene una corriente permanente que nutre su raíz. El texto sigue diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. A los niños les enseñan en el colegio algo que es muy sencillo. Los árboles necesitan las hojas para respirar. Gloria a Dios. A través de esas hojas, el árbol también purifica y a través de procesos produce el oxígeno. Es triste ver un árbol sin hojas. Amén. Es triste. En el invierno, cuando llega el otoño y caen las hojas de los árboles, a mucha gente le da pena, tristeza, melancolía. Es triste ver un árbol sin hojas. Se ve desnudo, se ve feo, se ve gris. La hoja, entonces, es el símbolo de la vida. Se nos enseña en el colegio que la hoja, los árboles, todas las hojas de los árboles cumplen un ciclo importante en la oxigenación. El texto dice claramente que la persona que ha meditado en la palabra del Señor, que tiene un deleite en la palabra del Señor, dice que será como un árbol al cual no se le caen las hojas. Y tal vez soy insistente en esto, pero he visto a muchos cristianos que ya no le queda una hoja, se le cayeron todas las hojas. Las hojas son aquellas conductas que permiten oxigenar el alma. Y se le han caído todas las hojas, puros troncos, puras ramitas. Parece que están vivos, pero solamente falta que venga el leñador y corte ese árbol. Dice el texto, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Gloria a Dios. No tiene razón de ser un árbol que no da fruto. Por eso el texto habla de eso, que da su fruto a su tiempo. Qué inquietante, iglesia, qué inquietante es cuando pasa tanto tiempo y no hay fruto en el cristiano. Eso inquieta, debiera incomodarnos. Pero el texto dice, da su fruto a su tiempo. En el tiempo de las manzanas, vienen las manzanas. En el tiempo de las sandías, ya vienen las sandías. Sería trágico, siguiendo este ejemplo, que ahora que termina un año, todo el próximo año, en el tiempo de las frutas, en todo el planeta, no haya ningún fruto. De ningún tipo. Pero Dios es sabio y en cada semilla está programado el tiempo Amén. del fruto. Gloria a Dios. En la naturaleza espiritual ocurre esta tragedia, que el cristiano debiera dar fruto cada cierto tiempo, pero hay cristianos que llevan años siendo infértiles, están castrados, no son fecundos para Dios. Dice que da su hoja, su fruto a su tiempo y su hoja no cae. A veces yo hago mío la pluma de David, estos salmos maravillosos, y no me complico tanto y le digo, Señor, no permita que mis hojas se caigan. Quiero tener un follaje frondoso. Es lindo ver árboles frondosos para el sur, para esta tierra. El paisaje es hermoso porque puedes ver follaje abundante de árboles. Si este paisaje fuera despojado de esas miles y millones de hojas, sería un paisaje desértico, abrumador. Y
Y dice al final del verso 3, y todo lo que hace prosperará. Toda gente quiere prosperar. Todas las personas quieren eso. De hecho, los políticos por estas fechas de campaña prometen lo mismo. Todo va a salir bien y todo nos va a salir bien. Prosperidad. No hay prosperidad fuera de la palabra de Dios. Gloria a Dios. No hay. Amén. El texto dice que todo lo que hagamos va a ser prosperado, siempre y cuando no sigamos el consejo de los malos. Vamos a ser prosperados siempre y cuando no nos detengamos en el camino del mal. Vamos a ser prosperados si no nos sentamos en la silla de los pecadores y los burladores. Vamos a ser prosperados si nos deleitamos en la ley del Señor. Vamos a ser prosperados si meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. El texto nos sigue diciendo en el verso 4, ahora hablando de los malos, no así los malos, o sea, los malos no van a ser prosperados. Aunque ellos digan que sí, no se van a salir con la suya. Todos los malos no van a prosperar, dice. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, el tamo, la paja. Para la época de cosecha en el sur se suele ver esto, mucho viento, cuando los tractores pasan, el tamo, la paja, el viento se lo lleva. Así la Biblia describe al pecador. Eso va a ocurrir con el pecador. Será como la paja que arrebata el viento. El verso 5, por eso dice, y esto es importante y es el centro de la palabra del día de hoy, por eso no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Todo lo que dije antes del mensaje, mucha gente puede no estar de acuerdo por pura ignorancia bíblica, pero este versículo sella lo que he dicho. Hay pecadores en las congregaciones. El texto lo dice. No se levantarán los malos en la congregación de los justos. Lo que está ocurriendo hoy día es una mixtura, es una mezcla. En la congregación de los justos se han introducido pecadores. Y dice el texto que no se levantarán. Se refiere al día del juicio, cuando seamos levantados. No, se van a quedar aquí. Dios solamente se va a llevar trigo limpio, Amén. de primera calidad. Gloria a Dios. Dice el texto. Este es un salmo que habla sobre los tiempos finales. Siempre lo hemos leído, pero la gente no se percata de estos detalles sabrosos, el deleite de la palabra. Dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni tampoco se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. No se van allí. ¿Cuál es nuestro deber entonces? Trabajar por los justos. Porque el Señor ya ha trabajado por los pecadores. Dio su sangre en el madero de la cruz. Nosotros habremos de trabajar por los justos, por la congregación de los justos, como dice el final del verso 5. El versículo 6, para terminar esta palabra de este día domingo, dice, porque el Señor cuida el camino de los justos. Y esa palabra de bendiciones para todos nosotros. Él cuida la senda de los justos, el camino, por donde ande. Porque el diablo me da la impresión de que trabaja en las obras públicas del infierno. Así como los municipios tienen obras públicas, tienen máquinas y tractores y hacen caminos, bueno, el diablo se las ingenia para que en el departamento infernal saque sus máquinas y donde está la senda del justo él la cruce. De repente nos pasa eso, pastora, nos pasa eso, de que vamos por la senda del justo, queremos hacer el bien y nos encontramos con un camino maligno, diabólico, satánico que se nos cruza. Por eso el texto nos da esta esperanza maravillosa, porque el Señor cuida la senda del justo. Amén, amén. No habremos de tener temor Gloria si a en el Dios. camino pasan situaciones y circunstancias. El Señor nos va a guardar, el Señor nos va a cuidar. ¿Qué va a ocurrir con la senda de los malos? De la cual comienza hablando del versículo 1, donde dice, ni se detiene el camino de pecadores. Ahora el verso 6 da la respuesta, pero la senda, pero el camino de los malos perecerá, Gloria a Dios. va a Amén. terminar. Entonces, resumiendo este maravilloso Salmo 1, Dios ve a pecadores y a justos. De hecho, aquí habla de los justos. Este salmo maravilloso anticipaba la redención muchos años antes.
justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La ley no puede producir personas justas, pero aquí este hombre habla de la congregación de los justos. Queremos pedirle al Señor en esta hora que Dios nos preserve y nos guarde, y que en esta senda que nos toca por delante sigamos con valentía este camino, y que hagamos lo que tengamos que hacer en obediencia a la palabra del Señor. Vamos a orar, nos ponemos de pie y le vamos a decir al Señor en esta hora que esta su palabra que está en nuestros corazones sea una palabra de bendición, sea una palabra que pueda nutrir nuestras vidas para los hermanos y hermanas que van a ver este culto, esta grabación aquí en la ciudad de Licanray este día domingo. Tómelo. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, porque somos parte de la congregación de los justos por méritos de Cristo. Estamos, Señor, en esta senda y nos hemos visto, Señor, muchas veces en caminos cruzados con la senda del mal, con el camino de los pecadores, con los burladores, con aquellos que aborrecen tu palabra, Señor. Pedimos misericordia, Señor, según su sabiduría, según su voluntad, por muchas de estas personas, Señor, que han denostado, Señor, tu palabra primeramente. Pon en nosotros, Señor, fortaleza, mansedumbre, sabiduría, Señor, para enfrentar, Dios mío, esta batalla que tenemos por delante. Pedimos tu bendición, Señor, sobre el pastor Roberto, sobre su esposa, sobre su familia, para que ellos, Señor, con todo de nuevo, con toda pasión, mantengan en alto, Señor, esta antorcha encendida que es tu palabra. Ayúdanos, Señor. Presérvanos, Señor, de todo hombre y mujer, burlador, escarnecedor, aquellos que pretenden, Señor, aconsejar en el mal. Ayúdanos, Señor, a ellos. Levanta, Señor, un remanente firme, fiel, Señor, para que cuando llegue el momento en que seamos levantados, Señor, el trigo bueno, el trigo puro, Señor, sea puesto en tu granero. Bendecimos, Señor, esta palabra. Te damos gracias por ella porque nos alimenta, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Esta palabra va a quedar grabada, como siempre digo, en los lugares donde compartimos, en la página de la iglesia, y luego vamos a grabar un saludo con los pastores para el ministerio, para la iglesia, y ha sido grato poder compartir con ellos, con los hermanos que he estado visitando. Insto a cada uno de ustedes que ven este culto, que luego van a estar disponibles para compartirlo. Oren por la iglesia, oren por los pastores, oren por los líderes, por los ministros, y oremos en una dirección sabia. Oremos siguiendo el consejo de la palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos preserve en esta hora, porque la Biblia dice que estamos rodeados de gente que se ha burlado del Evangelio. Este Salmo 1 que estudiamos, maravilloso, nos muestra el escenario que estamos viviendo el día de hoy, el combate de la congregación siendo atacada desde dentro mismo. Pero Dios nos ayude, Dios nos dé la gracia y la sabiduría. Bendecimos al Señor por este maravilloso día y doy gracias a Dios por el tiempo de confraternidad que he tenido con esta familia, de lo cual encarezco a los hermanos de la iglesia, tanto en la Florida, tanto en Chincolco como en los Nogales, y también las personas que me conocen, que son de otros ministerios que aman y estiman nuestra vida. Manténganos en oración. Somos hermanos en la fe. No permitamos que el diablo y sus hijos, porque el diablo tiene hijos, así como somos hijos de Dios, el diablo tiene sus hijos esparcidos y lo ha lanzado en esta última batalla final. Que Dios nos acorace, como decían los cristianos desde unas décadas atrás. Dios nos acorace, que Dios nos dé la fuerza, la bravura, y haga con nosotros lo que Él tenga que hacer. Glorificamos al Señor y voy a darle